Sé que en el caso de Saúl es, ¿verdad? No sé si había venido en otra ocasión, pero para mí es primera vez, entonces para mí es un gusto conocerle. Igual también, recuérdeme su nombre, Eric. Eric, para mí también, usted creo que sí había venido en otras ocasiones, pero para mí igual es un gusto conocerlo, ¿verdad? Entonces, bienvenido y sin duda todos los hermanos aquí nos alegramos de verles a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello. Abra su Biblia, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 en el versículo 8. Ese lo vamos a leer todos juntos, por favor, y leemos ese versículo, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Estamos listos, no? Ok, leemos. Séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Gracias por la lluvia y permítenos que esta lluvia, Señor, no pueda seguir afectando a otras personas. Oramos por aquellos que han perdido un hogar, que han perdido donde vivían. Oramos para que tú, Señor, des y proveas un lugar donde ellos puedan estar y ellos puedan continuar con sus vidas. Rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tenga cuidado de nosotros, de nuestros hermanos en Cristo, y asimismo, Señor, por aquellos hermanos que han perdido también sus casas, como ser los hermanos de la Iglesia Bautista El Calvario, el cual, Señor, algunos de ellos tuvieron que ser removidos de sus casas para poder sobreguardar sus vidas. Oramos por ellos para que tú, Señor, puedas ayudar a ellos también, Señor. Te pedimos siempre, Señor, por tu palabra, para que tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz, nos pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Y toda la gloria será para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin duda, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Al permanecer para siempre, estamos hablando no de un tiempo específico, sino que hablamos de un tiempo que nosotros no conocemos y que podemos mencionar que es un tiempo infinito. Todo cambia. Cambian las modas, cambian las opiniones e incluso cambian los gobiernos. Hay algo que también cambia y son los sentimientos. Lo que hoy parece fuerte y pareciera hermoso, mañana puede ser de una manera muy diferente. Asimismo, en medio de tanta inestabilidad, en medio de tanta cambio que puede haber en la vida, Dios nos recuerda algo tan precioso en este versículo, que solo su palabra, solo la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo claramente, levanta su voz en el tiempo de crisis nacional, como nosotros podemos también estar en tiempos de crisis. Cuando Judá sufría las consecuencias de su pecado, el pueblo se sentía débil, marchito y sin esperanza. Sin embargo, Dios les da una palabra de consuelo, y aunque todo a su alrededor se seque, porque usted lo acaba de leer conmigo, se secaba la hierba, se marchitaba la flor, y sin duda los riachuelos también estaban secos. Había una sequedad tremenda. En Isaías les da esta palabra que puede consolar su vida. Y no solamente consoló al pueblo de Israel en ese momento, hoy en día sigue consolando. Su palabra seguirá viva y seguirá firme. Su palabra no va a cambiar. Sus promesas van a permanecer. Sus promesas aún seguirán firmes. Aún Dios va a seguir salvando personas por medio de su palabra. Aún Dios va a seguir tocando corazones, afirmándonos en ella y siendo constantes en ella. Nosotros, como hijos de Dios, vamos a poder mantenernos firmes ante cualquier acechanza del enemigo. Pero hay un contraste entre lo temporal y lo eterno.
El profeta usa una imagen sencilla pero poderosa, y es la hierba y la flor. La hierba sin duda representa la vida humana. ¿Y cómo es la vida humana? No vamos a decir y no vamos a ser mentirosos en decir que la vida humana es fuerte. No vamos a decir que la vida humana es por mucho tiempo, porque ni usted ni yo sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Sin duda la vida humana es frágil. La vida humana no solamente es frágil, es pasajera. Y usted no sabe si su reloj cronológico y su tiempo de vida realmente solo le quedan segundos de vida. Pero la palabra de Dios aún sigue permaneciendo. La flor simboliza la belleza y el esplendor del hombre, que pronto se marchita. Todo lo que el hombre construye, puede ser su fama, su fuerza, su sabiduría, déjeme decirle, se va desvaneciendo con el tiempo. Usted no tiene la misma fuerza que cuando tenía 17 años. No tiene las mismas energías que cuando usted tenía 20, 25 años, los que tienen mayores a ese tiempo. Pero sin duda, la imagen que el profeta nos muestra aquí es la hierba y la flor, las cuales representan algo muy importante en nuestras vidas. Somos frágiles, somos pasajeros, somos posiblemente, simboliza la belleza, que la cual es pasajera también, y todo hombre y toda mujer debe de saber de que las fuerzas se van disminuyendo, su sabiduría se va aumentando dependiendo de la palabra de Dios, pero así también nuestros planes, si no están fundados en la palabra de Dios, puedo decir literalmente, se van a secar. Lo que no nace del propósito de Dios no perdura. Lo que no nace del corazón de Dios no dura. Isaías nos enseña que solo la palabra del Señor es eterna, porque procede de un Dios eterno, porque procede de ese Dios que permanece por los siglos de los siglos. Vaya conmigo, por favor, en Primera de Pedro. Y encontramos en Primera de Pedro que en este versículo, para afirmar que el evangelio que predicamos no cambia, porque proviene del Dios que no cambia. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 24, si lo tiene, me dice amén. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Déjeme decirle, no ponga su confianza en lo que usted como hombre dice, ni en lo que el mundo ofrece. No pongamos nuestra confianza en lo que nosotros tenemos hoy en día. Y siempre recalco lo siguiente: podemos tener fuerzas, podemos tener recursos, podemos tener una vida cómoda, podemos tener riquezas, pero sin duda todo esto puede acabar en un segundo. ¿Quién iba a pensar, le decía a mi esposa hoy, que en una montaña podía ocurrir una inundación? ¿Sabe que eso es lo que está pasando aquí cerca de nosotros? Varias casas están el nivel del agua hasta los techos. ¿Quién iba a pensar eso? Que en una montaña iba a haber una inundación. Todo se acaba. Todo se va. No ponga su confianza en lo que tiene. Todo eso pasa, pero la palabra de Dios es firme para cada generación. Es firme para sus nietos, para sus hijos, para usted mismo, para sus bisnietos, y aún el Señor Jesucristo no ha regresado. Y aún que el Señor Jesucristo regrese, la palabra de Dios siempre va a permanecer, siempre va a estar. La palabra de Dios es firme en cada generación, y quien la guarda no va a ser movido.
Quien guarda su palabra no va a ser movido. Usted va a poder durar por la eternidad, porque las promesas que hay en la palabra de Dios son para siempre. Y la Biblia dice que Él nos amó. ¿Y sabe por cuánto tiempo? Para siempre. Ese es eterno. Y la Biblia dice que el que tiene la palabra de Dios tiene la vida. O sea, el que tiene el Hijo tiene la vida. Porque sin duda la palabra de Dios refleja a nuestro Señor Jesucristo y refleja el carácter de Dios, el cual la pronuncia. Isaías nos dice que la palabra sea solo que Isaías no dice que la palabra sea un mensaje. Dice que la palabra de Dios, del Dios nuestro, eso significa que cada promesa, cada mandamiento, cada verdad escrita en la Biblia lleva el sello del carácter de Dios. La palabra de Dios lleva su sello del Espíritu Santo, el cual es fiel, inmutable. Vaya atrásito ahí en Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos 4:12, donde declara y dice, porque la palabra de Dios, 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora déjeme decirle esto. Ella sabe por dónde va. Si usted abre su corazón a la palabra de Dios, en ella usted va a encontrar de que muchas veces nosotros estamos equivocados. En ella también vamos a encontrar seguridad. En ella vamos a encontrar la paz que tanto necesitamos. En ella vamos a encontrar consuelo. En ella vamos a encontrar gozo. En ella vamos a encontrar amor. En ella vamos a encontrar todo lo que el Espíritu Santo nos promete, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Esta palabra no está muerta. La palabra de Dios no es algo muerto. Yo les decía en la mañana, si usted levanta este libro, pero no solamente por levantarlo, lo guarda en su corazón, y no solamente lo guarda, sino que usted vive la palabra de Dios, usted va a tener vida. Y la Biblia dice que si nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y venimos a la palabra de Dios y escuchamos la palabra de Dios, tendremos vida y tendremos vida en abundancia, la cual permanece para siempre. No está muerta, no está desactualizada, no está con el software viejo como mi computadora de Windows 7. Hermanos, sin duda, la palabra de Dios está más actualizada que cualquier sistema. Está más actualizada, sigue viva, sigue obrando, sigue transformando corazones. Cuando usted la lee, Dios mismo le habla. Cuando usted la obedece, Él actúa en usted, Él obra en usted, Él trabaja en su corazón. Cuando usted obedece la palabra de Dios. Y si la palabra es viva, debemos de acercarnos a ella con fe. Debemos de acercarnos con reverencia. No basta conocerla de memoria. Hay que dejar que ella penetre hasta lo más profundo de nuestra alma, confronte el pecado y produzca obediencia a cada uno de nosotros. Y note algo muy interesante que acabo de decir. Confronte al pecado, cosa que muchas veces no nos gusta. La palabra de Dios dice que nosotros somos pecadores y que nuestro pecado nos llevará a la muerte. Y que esa muerte también es eterna. Y que la palabra de Dios también nos enseña que si creemos en nuestro Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios usted la escucha, le va a confrontar el pecado y va a doler, porque normalmente cuando nosotros somos confrontados nos duele. Pero si usted es obediente a ella, usted va a poder entender todo lo que en ella hay. Cada creyente debe de leer su Biblia. Cada creyente debe de practicar la Biblia. Y no solo para informarse, sino para ser
transformados por medio de ella. Usted necesita una transformación de su vida, así como yo también necesito ser transformado día a día. ¿Cuántas cosas Dios no ha cambiado en mí? ¿Cuántas cosas Dios puede cambiar en usted? ¿Y sabe por cómo lo va a hacer? A través de su palabra. No va a ser no va a ser a través de las palabras de un predicador. No, va a ser a través de la palabra de Dios. La vida suya no va a cambiar de la noche a la mañana. Usted tiene que entrar a la palabra de Dios y ver que la palabra de Dios lo que dice. Y ahí va a ser confrontado, va a ser retado, va a ser animado, va a ser fortalecido y va a ser guiado a la vida eterna que viene por medio de Dios. Sin duda la palabra cumple lo que promete. Isaías capítulo 55, volvamos allá por favor. Sin duda volvamos a Isaías. En el capítulo 55, encontramos en el versículo 11 que la palabra cumple lo que promete. Dice en el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Déjeme decirle lo siguiente. Si Dios ha hablado a su vida, si Dios ha tocado su corazón, si usted ha escuchado la palabra de Dios y aún usted no toma una decisión por lo que Dios le ha llamado, esta palabra siempre va a tener una respuesta. Y la respuesta ya sea favorable para su vida o desfavorable. Porque hay dos cosas que hace la palabra de Dios. Sin duda la palabra de Dios nos advierte, pero también nos libra de muchas cosas. Y de lo que nos puede librar es del infierno eterno y nos puede llevar al cielo eterno, la cual es poderosa para poder transformar nuestras vidas, para poder cambiar nuestras vidas. Y dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de la boca del pastor, ¿verdad que no? De la boca de Dios mismo. Es el aliento de Dios. Es Dios hablándonos a nosotros. Es Dios guiándonos a nosotros. Y no volverá a mí vacía. Sin duda la palabra del mismo Dios regresará a Él. Y no vacía. Sino que dice la misma palabra de Dios en el versículo 11. Hará lo que yo quiero. Volvemos al punto. Dios es soberano. Dios habla y nosotros obedecemos. Dios dice y nosotros escuchamos. Dios hace y nosotros gozamos. Dios dice y también nosotros participamos de las bendiciones que Dios nos da. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Sin duda, Dios nunca habla por hablar. Dios nunca habla por hablar. Si Dios dice que la paga del pecado es la muerte, no crea que eso va a librarlo usted solo porque usted no lo crea. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y eso se va a cumplir. Pero también la Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso también se va a cumplir. Porque son promesas que se cumplen en medio de nuestras vidas. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Cuando Dios promete, déjeme decirle lo siguiente. Dios cumple. Si Dios promete, Dios cumple. Cuando advierte, también cumple. Todo lo que profetizó acerca del Mesías se realizó con precisión, y todo lo que Cristo anunció sobre su regreso también se cumplió. ¿Puede confiar plenamente en las promesas del Señor usted? Usted puede confiar de que Dios es real y que Dios existe y que Dios tiene un plan para su vida, aun cuando el mundo se desmorone, aun cuando muchas personas no tienen esperanza. Aún en ese momento Dios tiene su palabra y su palabra hará en nuestras vidas lo que ella quiere hacer. ¿Y lo que es lo que quiere hacer? Quiere transformarnos. ¿Usted quisiera caminar en paz con Dios? La Biblia dice que usted estará en paz con Dios. Y lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Y si prometió vida eterna, ¿usted podría creer en eso? De que Él le va a dar vida eterna. Si Él prometió que lo va a salvar de la condenación eterna,
¿Usted creería que Dios sin duda lo puede hacer? Quizás usted dice, ahorita en este momento yo no puedo verlo, pero por eso es la vida cristiana, de fe. La fe es lo que nosotros no estamos viendo, pero un día lo vamos a vivir, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Si prometió vida eterna a los que creen, déjeme decirle, puede descansar en esa esperanza. Yo quiero concluir con estas palabras. Isaías nos recuerda que el hombre es como la hierba. ¿Recuerdan eso que lo dije al principio? Es frágil, es temporal y es dependiente. Pero Dios es eterno. Su palabra también lo es. Y todo lo que hoy parece importante para nosotros, todo lo que hoy parece importante para su vida hoy, ¿sabe que nosotros como personas le damos importancia a cosas pasajeras? Entregamos nuestras vidas a nuestros trabajos. Entregamos nuestras vidas y nuestras fuerzas para poder lograr un objetivo. Pero sin duda todo eso, déjeme decirle, todo eso va a pasar. Pero Dios es eterno, su palabra también lo es. Y todo lo que hoy parece importante va a pasar. Pero lo que está fundado en la palabra de Dios perdurará por la eternidad. La Biblia no cambia con las épocas, ni se marchita con los años. Ella sigue siendo la voz viva de Dios. Por eso, léala cada día. Créala en su corazón y vívala con fidelidad. Si edifica su vida sobre ella, usted va a permanecer firme como quien permanece sobre una roca. Cuando los vientos del mundo soplen, no va a caer. Cuando las tormentas vengan, no va a caer. Cuando sin duda las preocupaciones vengan, no va a caer. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice fielmente la palabra de Dios. Yo le hago una invitación. Si usted en esta noche tiene algo con Dios que poner a cuentas con Él y no había tomado en cuenta su palabra, esta es la noche que Dios puede trabajar en su corazón, que Dios puede hablar. Gloria a Dios. ¿A usted le gustaría entregar su vida a Cristo? Amén. Hermano, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en él. Gloria a Dios, hermano. Sin duda Dios es bueno. Eso es maravilloso, que la palabra de Dios es viva. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Nos transforma. Podemos orar. Hermano, yo voy a orar y usted puede guiarlo a él, por favor. Vamos a orar, amado Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú has cuidado de nosotros. Señor, gracias por tu palabra, la cual permanece para siempre. En medio de un mundo que mundo que cambia, queremos afirmarnos en tus promesas eternas. Enséñanos a vivir conforme a lo que tú has dicho y no según a lo que el mundo dicta. Que tu palabra sea nuestra guía, nuestra defensa y nuestra esperanza en medio de Jesús. Te lo pedimos. Asimismo también queremos orar, Señor, por la vida de Saúl. El hermano Herbie va a hablar con él y va a enseñarle a él de que cómo es recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Pero quiero, Señor, orar por él, por la vida de él, para que tú, Señor, puedas afirmarlo por medio de las promesas que tú tienes en tu palabra. Gracias por permitirnos ver, Señor, una vida rendida a ti, Señor, en esta iglesia, Padre. Gracias porque sin duda tú estás obrando, Señor, en nuestros corazones. Tú quieres trabajar en medio de esta iglesia, Señor, y que esta iglesia sea la antorcha encendida, Señor, que tú quieres que seamos. Para gloria de tu nombre lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Herbie, usted puede seguir con él. Sin duda, hermano, Dios es bueno.